Shabbat Shalom, esta es la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en Arecibo. Y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con otra parashá, la parashá número 13, parashá Shemot. Y esta parashá la encontramos en el libro de Éxodo, Shemot en hebreo, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6 y versículo 1. Shemot significa nombres. Entonces hacemos una introducción sobre lo que vamos a encontrar en esta parashá. Y esta parashá nos habla nos narra el nacimiento de Moisés, su rescate en el Nilo por la hija del faraón, su educación real y su posterior huida tras matar a un egipcio, culminando con su encuentro con Elohim en la zarza ardiente, donde es comisionado para liberar a Israel de la esclavitud. Y comenzamos con el capítulo 1, el versículo 1 al 7, donde nos deja saber, estos son los nombres de los hijos de Israel, el que fueron a Misrayim, junto con Jacob su padre, cada hombre con su familia, Rubén, Shimeón, Leví, Yahudá, Yisahar, Zebulún, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Asher. Todos contados, había 75 almas nacidas de Jacob. Joseph ya estaba en Misrayim. Joseph murió posteriormente, como todos sus hermanos y toda esa generación. Los hijos de Israel, él fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó con ellos, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Eso es lo que dice del versículo 1 al 7. Tal como Yahweh había prometido por medio de Jacob y Joseph, el pueblo se había multiplicado hasta el punto de llenar la tierra de Egipto. Entonces, a nivel de remes, podemos entonces entender que este es una representación profética de lo que pasaría más adelante, cuando los hijos de Israel se dispersarían y llenarían la tierra. Misrayim, Egipto, es tipología del mundo, y efectivamente esto marca que los hijos de Israel llenarían asombrosamente toda la tierra. La palabra poderoso en hebreo es atzam, que quiere decir fuerte, poderoso, valiente, y está acompañada de la palabra meot. Esta palabra quiere decir en gran manera, hasta no poderse contar, y sobremanera. Lo curioso aquí es que esta palabra aparece repetida 2 veces en la misma idea. Es decir, que se repite 2 veces seguidas de manera redundante, dando la idea de algo que extremo. Y pudiéramos afirmar que duplicarían en número a los egipcios, o sea que por cada un egipcio pues nacían 2 hebreos. Y otro punto de entendimiento para esta palabra meot en el pueblo hebreo es que era también extremadamente fuerte. O sea, allí no nacía nadie débil, eran hombres fuertes. Pasamos al versículo 9, donde dice: y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que de nosotros. Eso lo dijo el faraón. O sea, en vista de la multiplicación excesiva de los israelitas y con la entrada al poder de un nuevo faraón que no conocía a Joseph, según Éxodo 1:8, comenzó cierto temor a una posible alianza con el enemigo que pusiera en peligro la estabilidad del reino, lo cual llevó a pensar en el exterminio. Entonces notamos también la aseveración que se hace aquí con las palabras numeroso, o sea, y más fuerte, confirmando el comentario anterior de la doble palabra meot en el verso 7. Y esta historia se ha repetido muchas veces a través de los tiempos. Siempre ha existido un espíritu antisemita que ha llevado a cometer las más grandes atrocidades contra el pueblo escogido de Yahweh. Y lo triste es que ha sido expuesto a un nivel excesivo en el cristianismo. Podemos citar las grandes cruzadas, la obra de Martín Lutero, que eran las mentiras de los judíos, especialmente el capítulo 11. Uno de los argumentos es que los judíos mataron a Cristo y por eso le sobrevenían tantos males. Y la pregunta es: ¿a qué Cristo negaron en Egipto? O en el reino de Susa, en la época de Esther y Mardoqueo.
O sea, es algo para analizarlo y pensar. El versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más abrían brecha, de manera que llegaron a temer a los hijos de Israel. Aunque las circunstancias sean difíciles y adversas, Yahweh siempre cumple su palabra. Además, esto muestra que mientras más el enemigo quiere exterminarnos, más nos multiplicamos. O sea que nunca podrán eliminar la simiente de Abraham de la faz de la tierra. Dice Proverbios capítulo 19, 21. Hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo de Yahweh es para siempre. Bendito el poderoso. En el versículo 17 nos dice, pero las parteras temían a Elohim y no hicieron como el rey de Egipto las había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Una de las maneras de controlar el crecimiento de una población es controlando la tasa de natalidad. Y eso fue lo que quiso implementar Faraón, pero las parteras de Israel sabían que eso era contra la Torah de Yahweh y que el mandamiento era ¿qué? Para ese tiempo, multiplicarse y llenar la tierra. O sea que muchas veces nos veremos en encrucijadas como esta y debemos decidir si obedecemos a los hombres o obedecemos a Yahweh. Si obedecemos a los hombres, recibiremos recompensa de hombre. Y el hombre pasa y pronto se olvida, como lo dice en Salmo Tehilim 103, 15 al 16. Si los días del ser humano son como hierba, él brota como flor en el campo, pero el viento pasa y perece y su propio lugar no lo conoce más. Matitiyahu, Mateo 10:41. Cualquiera que reciba un profeta porque es profeta, recibirá la misma recompensa que el profeta. Y el que recibe un sadik porque es un sadik, recibirá la misma recompensa que el sadik. Sadik es justo. Pero si obedecemos a Yahweh, recompensa de Yahweh recibiremos y esta no pasa ni se olvida. Devarim, Deuteronomio 28, 1 al 2 dice, si escuchas atentamente a lo que Yahweh tu Elohim dice, observando, obedeciendo todos sus mitzvot mandamientos que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra y todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia si tú haces lo que Yahweh tu Elohim dice. Entonces, ¿a quién obedecerás tú? Yo a Abacadosh. El 20 al 21. Y Elohim favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Yahweh siempre recompensa a sus siervos obedientes. Ninguna ganancia de este mundo es comparable con las ganancias que obtendremos en el siglo venidero, cuando se manifieste ¿quién? Yahshua. O sea que nunca desobedezcas a Yahweh por nada que te puedan ofrecer en este mundo. Marcos, Mordejai 10, 29 al 30 dice, Yahshua dijo, sí, les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermano, hermana, madre, padre, hijo o campos por amor a mí y por amor a las buenas noticias, que no recibirá 100 veces más ahora en el Olam Hasé, casas, hermano, hermana, madre, hijo y tierra, con persecuciones, y en el Olam Habá, la vida eterna. Bendito el poderoso. Pasamos al capítulo 1, versículo 22, donde dice, entonces Faraón dio esta orden a su pueblo, todo niño que nazca, échelo al río, pero dejen que las niñas vivan. Usted sabe el sufrimiento de todas esas madres por el tiempo que estuvieron tirando esos niños en el río a morirse, ya que no pudieron hacer que las comadronas cumplieran la orden, porque se tenía que estar dando cuenta el faraón. Los egipcios entonces decidieron tomar cartas en el asunto, y esta nueva estrategia consistía en hacer desaparecer los varones, puesto que estos serían ¿qué? En el futuro los que habrían de ser los guerreros del pueblo. Entonces, desde la antigüedad vemos cómo la estrategia de destrucción de los pueblos ha sido a través de los niños, y hoy en día continúa igual, pero ahora se da a nivel intrafamiliar, o sea, dejando que los niños crezcan lejos del conocimiento del Creador. El libro de Osea capítulo 4, 6 dice, mi pueblo es destruido por falta
de conocimiento. Tenemos que enseñarle a los niños, ¿verdad?, sobre nuestro Elohim, porque hay gente que no sabe ni lo que significa congregación. ¿Por qué? Porque sus padres, nueva generación, no buscan Elohim y no les hablan de ellos. Capítulo 2 y versículo 2 dice: y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Esta mujer de la tribu de Leví decidió hacer algo por su hijo, por lo que lo escondió. Entonces, ella buscaba que su hijo no corriera con la misma suerte de los demás. O sea, ella no quería que le hicieran lo mismo a su hijo que a los otros niños le habían hecho. Y entonces hoy entendemos que fue Yahweh quien puso ese entendimiento en esta mujer, puesto que tenía planes con este niño. Pues la sintaxis del verso infiere que algo muy especial había en la criatura. O sea que un cuadro similar vemos en la vida de Yeshua. ¿Qué pasó con Yeshua? Sus padres tuvieron que esconderlo porque Herodes quería matarlo. Y de la misma manera, mandó a matar a todos los niños de esa región. Y este pasaje entonces da inicio a un nuevo panorama profético, donde Moshe es el protagonista de como Mashiach de Israel y como profeta de Yahweh. O sea que en todo el transcurrir de la vida de este profeta debemos entender pautas que nunca antes habíamos tenido en cuenta a la hora de concebir. Y no solo el ministerio de Moshe, sino la visión profética que él da para todos nosotros. Número 1, es el único profeta que es comparado con Yeshua, según el libro de Deuteronomio, Devarim 18:18, que dice: yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos, y yo pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les ordene. Número 2, es destinado a muerte desde su nacimiento, igual que Yeshua. Número 3, crece para ser rey, y Yeshua es rey. Número 4, libera de la esclavitud, como Yeshua a nosotros de la dispersión entre las naciones, nuestro Egipto. Número 5, es enviado por el Padre Creador. Yeshua es igualmente también enviado. Y número 6, muere antes de ingresar a la tierra de la promesa. Yeshua muere para ingresarnos a la tierra prometida, a la descendencia de Abraham, acontecimiento que aunque esperamos. Bendito el poderoso. El versículo 3 dice: pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de junco, la calafateó con asfalto y brea, entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Aunque la situación empeoraba, esta mujer no se dio por vencida, sino que ella continuó luchando por la vida de su hijo. Y un punto interesante en este verso es la palabra brea, compuesto derivado de la destilación de alquitranes y materiales orgánicos como carbón y madera. Y este compuesto es citado en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 14, como el impermeabilizante usado para el arca de ¿qué? De Noé. O sea que tiene una raíz que se llama cofer y cafar respectivamente, que significa cubrir, expiar o condonar. Entonces resulta que estas palabras están directamente ligadas con la palabra propiciatorio, pues posee relativamente la misma raíz, que es caporet. Caporet es cubierta del arca sagrada, lugar de expiación de los pecados en el santuario. Entonces, ¿por qué tanto énfasis en estos detalles idiomáticos? La respuesta es simple. En el camino de las raíces hebreas es la necesidad que tenemos de conectar cada detalle de la Torah con los acontecimientos del Mashiach Yeshua y su plan redentor para las 12 tribus de Israel. Y así como el arca de Noé fue establecida para salvar la simiente incorruptible después del juicio conocido como el diluvio, este niño que sería salvado de las aguas, que es Moshe, lo logró en una barca cubierta de ¿qué? De cafar. Y dijimos que cafar es brea y significa también expiación y redención. ¿Qué hace esto? Esto hace sentido con la misión que Moshe tendría al liberar a los esclavos de Egipto y ser el caudillo para dicha redención. O sea,
que dibujo vivo y humano que la Escritura llama sombra profética de las cosas por venir. Entonces sigamos cruzando información profética con el único propósito de llenar nuestras mentes del conocimiento pleno de la sabiduría de Yahweh, dada a los que con corazón de reyes descubren todos los secretos de ella. Proverbios, Mishlei, capítulo 25 y versículo 2 dice: esplendor de Elohim es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. O sea que al cruzar esta información con la vida ministerial de Moshe, vemos paralelismo sorprendente de cómo las palabras en hebreo fueron las fichas que mantuvieron el rompecabezas armado hasta la llegada de la redención final. Yeshua HaMashiach, que es, ¿verdad?, nuestra redención final. Entonces, aquí en Beit Tefilá te invitamos a analizar las explicaciones de tan excelente documento como lo es la Torá de Yahweh, y someter a su criterio y entendimiento detalles como la relación de Moshe y su hermano Aarón, que Aarón fue el primer sumo Cohen de Israel. Entonces, Aarón, vemos en la forma hebrea que es una palabra compuesta por A-H y Aarón. Y esto es A-H, es Aj, que es hermano, que pronunciamos como Aj. Y la palabra Aarón, que es como arca, caja, que pronunciamos Aarón. Entonces concluimos que Aarón es que hermano del arca. Entonces esto nos debe de llenar de mayor inquietud al entender que el arca era la caja de madera de acacia cubierta en oro, donde se depositarían las 2 tablas de piedra con las 10 palabras, símbolo inequívoco del contrato matrimonial en el Sinaí, que era la Ketubá. Y también sabemos que Moshe fue quien recibió la alianza de parte del Creador, Yahweh Sebaot, convirtiéndose en un recipiente, o sea, en una arca o caja de todo el conocimiento de la Torá, porque aparte de las 2 tablas, se le mostraron todos los diseños celestiales, tal como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5, dice: pero lo que ellos están sirviendo es solo una copia y una sombra de las cosas originales del Shammai, del cielo. Pues cuando Moshe estaba listo para erigir el santuario, Yahweh le advirtió: mira, que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y este mismo Moshe, personaje alegórico al Mashiach Yeshua, sería aquel portador de las palabras con la profecía que en él se le daría vida. Yeshua es que Yeshua es la palabra viva, según Yohanan 1:1, dice: en el principio era la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. O sea que Yohanan 1:14 dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su Shehinah. Sin embargo, no olvidemos el propósito de este comentario, y es el de ver cómo la palabra kafar, que dijimos que es brea, expiación, redención, está reflejada en Mashiach. Consideremos que la raíz de esta palabra es la misma de Caporet, y Caporet es ¿qué? Propiciatorio. En Levíticos Vayikra 16:2 dice: Yahweh dijo a Moshe: dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar Makon Kadosh, más allá de la cortina, delante de la cubierta del arca, la cual está sobre el arca, para que él no muera, porque yo aparezco, eres Shehinah, en la nube por encima de la cubierta del arca. En Hebreos 9:5 dice: y sobre ella estaban los que, los querubín, representando la Shehinah, que cubrían el arca con su sombra. Pero ahora no es el momento de hablar de esto, ¿verdad?, en detalle. Esto en algún shiur lo podremos hablar. Romanos 3:25 dice: Yahweh dio a Yeshua como capará por los pecados por medio de la llenura de fe con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta, y esto reaseguró la justicia de Yahweh. Yohanan 1:2 dice: también él es el capará por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y Yohanan 4:10, esto es lo que el amor significa. No es que nosotros amemos a Yahweh, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para ser capará por nuestros pecados. Bendito el poderoso. El versículo 11 dice: algún tiempo después de eso, cuando Moshe estaba ya crecido, salió a ver a sus hermanos
y se dio cuenta de sus trabajos y vio a un misrayim golpear a un hebreo y a uno de sus hermanos. O sea, vemos que en este pasaje se repite 2 veces la frase sus hermanos. ¿Y hablando de quién? De los hebreos. ¿Qué nos muestra esto? 2 posibles interpretaciones, ya que las escrituras no son precisas en este punto. Número 1, que Moshe siempre supo sus orígenes y por eso se sentía como parte de ellos. Número 2, que Moshe no sabía sus orígenes, pero sentía un fuego en su ser por esa gente que no sabía cómo explicarlo. Y de la misma manera nos sucedió a muchos de nosotros. Aun cuando no entendíamos el porqué de esa afinidad con la nación de Israel, ni por nuestros, sus conflictos, en el fondo, porque algo establecía que eran ¿qué? Nuestros hermanos. Bendito el poderoso. El versículo 14 dice, él replicó, ¿quién te hizo jefe y gobernante sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al misrita? Y Moshe se asustó y pensó, así que el asunto se sabe. Era especulando, ¿verdad? Dijeron eso y digo, pero eso nos deja ver a nosotros que siempre hay ojos que te están mirando. Por más que tú quieras hacer las cosas escondidas, siempre van a haber ojos que miren. Y los primeros ojos que nos ven son los del poderoso. Y por eso dice que a dónde me esconderé de tu presencia, porque a donde que yo quiera que yo me esconda, ahí tú me ves. En este versículo hay 2 asuntos importantes. Primero es que el pecado no resta autoridad. Cuando Moshe decide enfrentar y corregir el mal en su hermano, este le toma en poco debido a su anterior pecado. Y esto a su vez genera temor. O sea que lo segundo es que Moshe no es reconocido por quien es. Básicamente la primera pregunta que le hacen es, en otras palabras, ¿qué autoridad tiene sobre nosotros? O sea que, ya que las palabras príncipe y juez aluden a cargos con autoridad, y de la misma manera en su primera venida, Yahshua no es reconocido por quien es entre los principales líderes religiosos de su tiempo, y de igual manera en cierta ocasión le preguntaron con qué autoridad hacía lo que hacía. Eso se encuentra en Lucas capítulo 20 y versículo 2. Pasamos al capítulo 3, donde nos dice, y versículo 2, 3:2, un mensajero de Yahweh se le apareció en un fuego llameante que salía de un arbusto. Él miró y vio que había un arbusto en llamas, sin embargo el arbusto no se consumía. En otras versiones dice, en una zarza. La frase el malak de Yahweh hace referencia a una de las manifestaciones visibles de Yahweh. Como se vio anteriormente en la bendición de Jacob, que hace sobre sus nietos, llama a Yahweh como el ángel que me ha rescatado, según Bereshit 48:16. Y una palabra que queremos exponer de forma más clara en cuanto a lo alegórico de la misma es la zarza. O sea que su principal característica es que es un ramaje espinoso. Estas espinas están direccionadas levemente hacia adentro, es decir, que se introdujeron una mano por entre las ramas, no habría peligro, pues tu mano viajaría en su dirección de crecimiento. O sea que el problema lo encuentra en el momento que apares el avance y decidas regresar. Dice ahí que entonces serás herido, cortado y punzado gran cantidad de veces, que estarías saliendo en contra de los espinos. Y esto hace alusión a la manera en que aquellas 70 almas de Israel fueron llevados a lo mejor de Egipto. ¿En tiempo de qué? En tiempo de gran hambruna. O sea que ¿quién rechazaría tan soberana propuesta de bienestar? Pero esa fue la suave forma de ingresar en la zarza llamada Egipto. El gran problema lo tuvieron en el momento de parar de producir y luego salir con la idea de abandonar Egipto. O sea, allí el faraón lo que quería era, queremos gente aquí trabajando todo el tiempo. Aquí no queremos, ¿verdad?, que nadie se vaya. Por eso tanta discordia para dejar ir al pueblo de Israel. El 3:5 nos dice, entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Aquí vemos un dato curioso, puesto que en ninguna parte de las escrituras se dan instrucciones específicas de quitar el calzado de los pies, a menos que estés en un lugar Kadosh, en un Macón Kadosh.
Solo hay otro momento de quién, de Yahoshua, que es en el capítulo 5, versículo 15, Josué, donde dice que el comandante del ejército de Yahweh respondió a Yahoshua: quita tu sandalia de tu pie porque el lugar donde estás parado es apartado, es Kadosh. Y Yahshua dice que lo hizo. Este pasaje entonces crea una relación directa entre el que habló en la zarza y este comandante del ejército de Yahweh. No es un malach, pues todos ellos no permiten que un hombre se postre ante ellos. ¿Quién era entonces este comandante del ejército de Yahweh? Yahshua, Josué 5:14 dice: no, él respondió, sino que soy el comandante del ejército de Yahweh y he venido justo ahora. Y Yahoshua cayó con su rostro en tierra y le adoró. Entonces preguntó: ¿qué tiene que decir mi amo a su siervo? Y una de las aclaraciones más significativas las da el mismo contexto de charla de Josué y este comandante de los ejércitos de Yahweh. Josué 6:2. Yahweh dijo a Yahoshua: yo te he entregado a Jericó, incluyendo su rey y sus guerreros. O sea que esto se define poderosa y esplendorosamente en Apocalipsis 19, 10 al 16, donde dice: yo me postré a sus pies para adorarle, pero él dijo: no hagas eso, yo soy solo un consiervo contigo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Yahshua. Adoren a Yahweh, porque el testimonio de Yahshua es el ruach de ¿qué? De profecía. Y después vi en el cielo abierto y allí delante de mí un caballo blanco. Sentado en él estaba el único llamado lleno de fidelidad y verdadero, y es en justicia que él dicta juicio y va a la batalla. Sus ojos eran como llama ardiente de fuego y en su cabeza había muchas coronas reales, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo, y estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre. El nombre por el cual llamado es la palabra de Yahweh, la Dabar Yahweh. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, porque él las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira furiosa de Yahweh, Elohim de los ejércitos del Shamayim. Y en su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Adón de Adonín. Amén, aleluya. Termina el versículo. El capítulo 3:6 dice: y agregó: yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Y Moshe se tapó la cara porque tenía miedo de mirar a Elohim. Fue tanto el resplandor del acabot, del esplendor de Yahweh, que Moshe tuvo temor, tuvo miedo de ¿qué? De mirarlo. El Creador se le presenta como el Elohim de sus ancestros, por lo que se puede inferir que aquí, que Moshe conocía a Yahweh. O sea, quizás su conocimiento no era muy profundo, pero sin duda al menos había escuchado de él, porque a él lo crió su madre. O sea que nosotros estamos en el mismo proceso educativo que un día llegó a Moshe por el llamamiento que se le otorgó. Y es imperioso que aprendamos cada día más y más, para que al igual que Moshe, que tuvo el privilegio de tenerlo cara a cara, igual nosotros estemos preparados para decir, como dice el libro de Job, capítulo 42, versículo 5: solo de oídas sabía de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos quieren verle? Amén, aleluya. Capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: y Elohim le dijo a Moshe: Ejie asher ejie, yo soy el que soy. Y continuó: así les dirá a los israelitas: Ejie, yo soy, me envió a ustedes. Y Elohim le dijo además a Moshe: así le hablará a los israelitas: Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este será mi nombre para siempre, y este es mi memorial por toda la eternidad. Aquí el Creador se presenta, ¿por qué? Por su nombre, no por apelativo, no por título en base a su actual o alguna área de su obrar, sino por su nombre propio, Yahweh. O sea, de este pasaje podemos inferir que Moshe no conocía el nombre del Altísimo, y que tampoco conocía la tradición de no mencionar este apartado y kadoshim nombre, por lo que tuvo que pronunciarlo delante de su pueblo para que pudieran saber que realmente Yahweh lo había enviado. Y si él lo pronunció, quiere decir
que aunque él no lo sabía, pero todo el pueblo sabía del nombre del Altísimo, porque acuérdense que ellos estuvieron ¿con quién? Con Jacob, y ellos estuvieron aprendiendo, porque hasta los hijos de Joseph reconocieron, ¿verdad?, al Elohim de Israel. Capítulo 3, versículo 16 dice: ve y congrega a los ancianos de Israel y dile: Yahvé, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y el Elohim de Jacob, se me ha aparecido y ha dicho: he tomado nota de ustedes y de lo que los ha estado haciendo en Misrayim, lo que han hecho con ustedes. O sea, Moshe traía a los ancianos de Israel un mensaje de esperanza. Y este mensaje básicamente les comunicaba que su Elohim, el Elohim de sus antepasados, estaba pendiente de ellos. Y sobre todo, que sabía lo que ellos estaban pasando. O sea que la palabra usada para visitado es pakar, que significa supervisar, visitar. Pero lo maravilloso es que esta palabra se repite 2 veces de manera redundante, por lo que da la idea de que no solo sabía por saber, sino para actuar. O sea que el mensaje le anunciaba al pueblo que Yahweh haría que pronto terminara esa opresión y los llevaría a la libertad. Y eso era un tremendo mensaje en ese momento de opresión y un mensaje que llegaba en momento de esclavitud, que iban a recibir la libertad. Pasamos al capítulo 4 y versículo 12, donde dice: ahora ve y yo estaré contigo cuando hables y te indicaré qué decir. Aquí Yahweh le está diciendo a Moshe 2 cosas. La primera, que no se preocupara por no tener la facilidad de palabra, porque él se ocuparía de las palabras que tendría que, ¿verdad?, decir y salir por su boca. Y la segunda era que tanto Moshe como los líderes de Israel supieran que el mensaje de Yahweh era del poderoso y no solo palabras motivadoras de Moshe. O sea, ellos pudieron entender que ese mensaje profético venía de ¿quién? De nuestro Abba Kadosh. El versículo 16 dice: y él le hablará por ti al pueblo, así él te servirá de vocero y tú desempeñarás el papel de Elohim para él. Yahweh delimita bien las funciones o responsabilidades de Moshe y de Aarón. Y ellos tenían oficios diferentes, niveles de alcance diferentes y ministerios diferentes. Pero ellos eran ¿qué? Hermanos. El uno dependía del otro. O sea que eso nos enseña que aunque tengamos diferentes ministerios, funciones en el reino, somos hermanos y nos necesitamos los unos a los otros. O sea, uno no puede decir: no, pues yo no necesito, no, pues yo soy, no. Como mishpahá, como familia extendida, nos necesitamos, porque eso lo dice la Escritura. Aconséjense, ayúdense, ¿verdad? Motívese unos a otros. Porque somos ¿qué? Hermanos en la fe, somos El 19 dice: Yahweh le dijo a Moshe en Midian: vuelve a Misrayim, que todos los que buscaban matarte están muertos. Yahweh calma los miedos de Moshe, puesto que él temía la sentencia de muerte que había en Egipto sobre él. O sea que de igual manera fue el mensaje que Joseph recibió sobre Yahshua para volver de Egipto. Mateo 2, 19, 21, que nos dice: después de la muerte de Herodes, un malach de Yahweh se apareció en un sueño a Joseph en Misrayim y que le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a Eretz Israel, porque aquellos que querían matar al niño están muertos. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a Eretz Israel. Vieron el parecido, ¿verdad?, de Moshe con Yahshua. El capítulo 4, 22 nos dice: entonces le dirás al Paró, así dice Yahweh, Israel es mi hijo primogénito. O sea, la primogenitura es una posición de autoridad más que una condición de nacimiento. En otras palabras, primogénito es el que está por encima de los demás. Y aquí tenemos un ejemplo: Esab y Jacob. Esab nació primero, pero Jacob fue el primogénito, según Génesis, Bereshit 25, 22 al 23. El capítulo 4, 25 dice:
Así que Sífora tomó una piedra filosa y le cortó el prepucio a su hijo y le tocó las piernas con él y dijo: tú eres en verdad un esposo de sangre. El hecho de que seas escogido no quiere decir que tienes licencia para pecar. Moshe había incumplido con la Brit Milá y por eso su vida peligró. Pero gracias a Yahweh, toda Rabá Yahweh Sebaot, que levanta esposas que son ayudas idóneas para el hombre. O sea, que de no haber sido por Sífora y su visión espiritual, hubiese sido un final catastrófico para Moshe. Porque allí ya Yahweh tenía la determinación de ¿qué? De matar. Oiga, y le voy a decir una cosa. La escritura nos dice que él no tiene nenes lindos, él no tiene preferido. O sea, porque usted le sirva, usted diga: no, yo le sirvo a él y que si no. La escritura nos dice que, ¿verdad? Para que no nos pongamos altaneros. Él no tiene preferidos. Él nos ama a todos por igual. El versículo 31 dice, de ese capítulo 4: y el pueblo se convenció cuando oyeron que Yahweh había tomado nota de los israelitas y que había visto sus aprietos, se postraron en homenaje. O sea, un destello de esperanza, brillo en el corazón de los hijos de Israel cuando supieron que Yahweh se había acordado de ellos. O sea que de la misma manera pasa cuando se les comunica a los hijos de Israel que están esclavizados hoy día, ¿en qué? A Roma. Que su Elohim se acuerda de ellos y que Él no olvida su pacto y promesas para con su pueblo. O sea que todavía el poderoso extiende su mirada hacia el pueblo. Pasamos al capítulo 5 y versículo 1 dice: más tarde Moshe y Aarón fueron y le dijeron al Paró: así dice Yahweh, el Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebren una fiesta en el desierto. La petición de Yahweh era directa. Aquí no había, ¿verdad? Mira esto. No. Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Entonces, él solicitaba la liberación de Israel con un propósito claro y definido, para que fueran a rendirle adoración. O sea, que Yahweh estaba librando a su pueblo para establecer un reino de Coanín y de gente Kadosh, según Shemot 19:5 al 6. Ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y ustedes serán un reino de Coanín para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. En Apocalipsis 1:6 dice: por él somos un reino, y esto es Coanín para Yahweh su Padre. A él sea la cabot, que quiere decir el esplendor, el dominio por siempre y para siempre. Amén. Queremos de igual forma dejarle una medida de entendimiento acerca de la vida de un creyente que verdaderamente ha sido liberado de la esclavitud de Roma. Es un creyente que celebra las fiestas del poderoso de Yahweh, según el libro, ¿verdad? Levíticos 23. Y si no es así, entonces la gente continúa bajo ¿qué? Bajo esclavitud y bajo el tiranismo sobre ti. Tenemos que celebrar la fiesta y tenemos que cumplir, ¿verdad?, con las leyes alimenticias que el poderoso nos ha dejado a nosotros. Capítulo 5:3 dice: ellos respondieron: el Elohim de los hebreos se nos ha manifestado, permítenos ir a una distancia de 3 días en el desierto para sacrificarle a Yahweh nuestro Elohim, no vaya a ser que nos hiera con pestilencia o espada. No existe nadie que haya estado contra Israel que no haya pagado serias consecuencias. Y es por eso que Moshe y Aarón le advierten al faraón las consecuencias que traería consigo impedir la salida de Israel de Egipto. O sea, se lo aclaró. Tú no los vas a dejar ir, pues tú atenta a las consecuencias, que lo que viene para ti va a ser grande. Ahí vemos, ¿verdad?, las 10 plagas. El versículo 20 al 21 dice: cuando salieron de la presencia del Paró, se encontraron con Moshe y Aarón en el camino y les dijeron: que Yahweh los mire y los castigue por hacernos despreciables para el Paró y sus cortesanos, poniendo una espada en sus manos para que nos destruyan. No hay triunfo sin lucha. No hay bendición sin prueba. Y a veces Yahweh permite que la situación se haga difícil para entonces mostrarnos su poder.
O sea que en cierta ocasión, Yeshua y sus talmidim se encontraron con un ciego, como está narrado en Yohanan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Mientras Yeshua pasaba, vio un hombre ciego de nacimiento. Sus talmidim le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? ¿Qué le respondió Yeshua? Su ceguera no es causada por sus pecados, ni por los de su padre. Sucedió para que el poder de Yahweh pueda ser visto actuando en él. Y lo mismo acontecerá en estos días. El poder de Yahweh va a actuar y la gente lo va a ver sobre cada uno de nosotros. Shabbat Shalom.